No, calor no, todo bien. ¿Sí? De acuerdo. Ok, realmente, bueno, es un privilegio poder estar con todos ustedes. Se nos asignó este tiempo a nosotros. Nosotros somos colaboradores con el pastor Fabián Zacarías de Puerta del Cielo. Viene conmigo Diego. Por favor, saluda a Diego y Miguel. De hecho, Dios nos ha dado permiso de poder ser discípulos del pastor Fabián, ¿no? Y él nos ha enseñado y a través de Dios lo ha usado para conocer acerca de Jesús el Cristo. Y bueno, creo que es un privilegio poder estar con todos ustedes. Realmente se me indicó, toma el tiempo en Unión de San Antonio. Y bueno, creo que es bueno estar con todos ustedes, en verdad. La verdad, tengo tantas cosas que decir. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? 1 hora, no sé. ¿Qué tiempo tenemos para no salirme de tiempo? ¿Sí? Ok. No hay tiempo, ¿es verdad? ¿Está conmigo entonces? No hay tiempo. Está en tiempo libre. Podemos pasar 3 horas y no hay problema. No, vamos a pasar un pequeño tiempo, ¿de acuerdo? ¿Podemos orar? Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das permiso de poder estar en tu presencia, buscando tu rostro, sabiendo, Señor, que si no fuera por ti no estaríamos hoy en este lugar, Señor, porque gracias a ti, Señor, te has revelado como el Cristo. Gracias por tu amor, Señor, que nos permites ser convencidos, Señor, y hoy, Señor, podemos estar buscando tu presencia. Señor, es en el nombre de Cristo Jesús el que nos acercamos a ti, entendiendo, siendo convencidos y comprendiendo, Señor, que nos has hecho seres espirituales como tú, Señor. Hoy buscamos tu rostro y tu presencia. Deseamos que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, en medio de nosotros, y que Él tome la palabra, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor, traiga vida y vida en abundancia, y que hoy podamos ser bendecidos por tu palabra. Amado Espíritu Santo, toma el control de lo que hoy se va a decir, de lo que hoy se interpreta, de lo que hoy se escucha, Señor, y que el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús sea exaltado y glorificado. Señor, que tú traigas vida y vida en abundancia en este lugar, en esta hora, en este tiempo con los hermanos, y la obra que tú estás levantando en este lugar de Unión de San Antonio, Señor, pueda manifestarse tu misma presencia, Señor. Acércalos a ti, convénceles, abre las puertas, Señor, para que tú seas dado a conocer y este evangelio permanezca, Señor, y el mundo te conozca que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado Espíritu Santo, bienvenido eres, Señor. Muévete en medio de nosotros y revélanos una vez más un poco más de Cristo Jesús, Señor, y que sea sellado nuestro corazón y nuestra mente, Señor, con esta palabra, y que todos podamos ser de bendición, Señor. Donde quiera que nos paremos, seas tú en nosotros la esperanza de gloria, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces debo de volar porque el tiempo es muy corto. Quiero que me acompañen. Todos conocemos acerca de Jesús el Cristo, ¿es verdad? Todos conocemos. No hay nadie nuevo que apenas le hayan invitado y esté aquí por primera ocasión. La segunda, bienvenido eres. Qué bueno que estás aquí, en verdad. Ok, entonces, si vamos a Génesis 1, 26 y 28, dijo Dios, hagamos ¿qué? Al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que gobierne, para que señoree sobre toda ¿qué? Sobre toda la creación. Yo sé que vas a escuchar hoy muchas cosas de las que ya sabes, pero es necesario que las vuelvas a escuchar, porque lo que Dios puso en mi corazón acerca de mostrarte algo de la palabra, creo que si tú puedes entender el principio, el plan de Dios, vas a poder entender el tiempo del que hoy tú y yo estamos viviendo y cuál es el deseo de Dios por el cual nos trajo a sí mismos para darnos una encomienda. ¿Y cuál es esa encomienda que nos ha dado el Señor? De ir y predicar en todo el mundo que Jesús es el Cristo, ¿correcto? Sí, estoy tocando versículos que ya sabemos, pero son necesarios para que tú y yo podamos entender desde el principio. Yo sé que ya lo has escuchado, pero quiero que el Espíritu Santo hoy te vuelva a dar nuevamente y te digas, hey, hijo mío, tú estuviste, el primer hombre llamado ¿qué? Adán estuvo a imagen y a la semejanza. Después también ¿quién? Eva, ¿correcto? Dijo entonces Dios vamos a Génesis 1, 26 y 28, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo.
Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nótese una cosa, Dios no los mandó solamente a que vayan y gobiernen, no, antes de darle esa encomienda que hizo Dios, dice la Escritura que los bendijo. Qué poderoso es Dios cuando Él desata la bendición, te da la capacidad en Él para que tú puedas, ¿qué? Ser un representante de ¿quién? De Él en la tierra, que fue lo que hizo ¿quién? Adán. Era un representante de Dios, ¿es correcto? Esta imagen y semejanza. En Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida ¿en quién? Fue creado Adán del polvo y sopló aliento de vida, y en ese momento fue que un ser viviente, ¿correcto? En Génesis 2:17 dice: de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis, ¿correcto? ¿Qué hace el hombre? Desobedece y come. ¿Es verdad? Desobedeció y comió. Pero he escuchado que le he preguntado a la gente, dice, ¿qué fue lo que hizo realmente el hombre? Desobedeció. Y la gente cree que porque desobedeció, ese fue el pecado principal, y no es así. El pecado es, Dios dio una orden, entró en un pacto con el hombre y le dijo: de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios entró en un pacto con el hombre y le dio una palabra: no comerás de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el haber comido, él fue solamente el fruto de haber, ¿qué? Pecado con Dios, porque perdió, ¿qué? El pacto. Y cuando él pierde el pacto, ¿qué sucede? Hay una separación, hay una muerte espiritual, ¿correcto? Vemos en Génesis 3:1-7 que la serpiente se acerca a la mujer, logra que ella pueda desobedecer y logra que ellos ¿qué? Coman y desobedezcan y coman que del fruto del árbol que Dios les dijo que no comiesen. ¿Está conmigo? ¿Sí? Estamos en Génesis 3:1-7 acerca de la tentación. ¿Sí? Eso está claro. Hasta aquí el hombre ha sido ya que separado, y por estar separado de Dios, ¿qué sucedió con el hombre? Está muerto espiritualmente, y se dice que se vienen todos los problemas: el problema del pecado, el ser subyugados ¿por quién? Por Satanás, y lo más fuerte, está completamente el hombre separado ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Pero nótese que en el principio el deseo de Dios era que estuviesen a su imagen, a su semejanza, y estando que en su presencia. En Génesis 2 vemos que el hombre era que el ser más feliz sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no tenía, estaba completamente a imagen y semejanza de Dios, porque estaba con Dios. Entonces hago una observación: el hombre tenía la capacidad de poder estar delante de Dios y poder platicar con Él y escucharlo. Sí podía, porque estaba a la misma que condición de ¿quién? De Dios mismo. Entonces nótese entonces que realmente el deseo de Dios era que estuviesen en su presencia, y el deseo de Dios al día de hoy es que el hombre esté ¿dónde? Con Él mismo. Ese es el deseo de Dios. Hemos escuchado acerca de la fe maranata, y la fe maranata indica que, Señor, deseamos que Él vuelva, ¿correcto? Ahorita vamos a llegar allá. Seguimos adelante, acompáñeme entonces. Dice aquí que en Génesis 3:1-7, lo voy a parafrasear, no tengo mucho tiempo. Logra la serpiente engañar a la mujer. El hombre deja de escuchar a la palabra de Dios, escucha a la mujer y logra que coma y desobedece, ¿correcto? En Génesis 3:15, acompáñame, dice aquí, Génesis 3:14 y 15, dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15, y pondré enemistad entre ti y la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se nos ha enseñado que este es ¿qué? El protoevangelio, que Dios prepararía ¿qué? Al Mesías, y aún le dice, no, de la simiente tuya, serpiente, y de la simiente de la mujer habrá una enemistad. ¿Por qué? Porque de la simiente de la mujer nacerá ¿quién? El Cristo. Es verdad, al día de hoy ya nos han presentado quién es Jesús el Cristo. Quiere decir que ya tuvo un cumplimiento en nuestro tiempo esta palabra, ¿es verdad? Los que hemos estado en las lecciones de las 21, las 25 y las 33, nos hemos dado cuenta que aún hay diferentes lecciones que nos ayudan a identificar al Cristo en las condiciones de Él. ¿Cuáles son las condiciones de que Jesús tenía que cumplir como el Cristo?
Las condiciones eran de que él tenía que cumplir más de 300 profecías y específicamente 3, ¿es verdad? ¿Cuál? ¿Nacido de qué? ¿De la Virgen? 2, crucificado en un madero. Y 3, resucitar de la muerte. ¿Sí? Esas son las condiciones del Cristo que él tenía que cumplir para identificar realmente que él sí realmente era ¿quién? El Cristo, el Mesías, ¿correcto? ¿Está conmigo? Pareciera que le estoy dando a conocer lo que ya sabe, pero espere un poquito, ¿de acuerdo? Sigamos adelante. Dice aquí entonces, ellos comieron, desobedecieron y en ese momento hubo una ¿qué? Separación. Acompáñenme al 21, dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora... sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En el versículo 21 dice que hubo un sacrificio, ¿correcto? Y de acuerdo a ese sacrificio tomó las pieles y los vistió. Nótese entonces, dice ahí entonces, según Levítico 17:11, nos dice que la vida en la carne se encuentra ¿dónde? En la sangre, ¿correcto? Y Dios la dio para expiación, ¿a qué? A nuestros pecados, ¿sí? De toda la humanidad. Entonces, desde ese momento Dios nos estaba mostrando que a través de un sacrificio de sangre, un derramamiento de sangre, el hombre podía ¿qué? Presentarse con Dios, estar con Dios. Porque si no se presentaba de acuerdo a un sacrificio de sangre, ¿qué pasaría con el hombre? Está separado, pero estaría ¿qué? Completamente ¿qué? Muerto, ¿correcto? Entonces el sacrificio que Dios permite o que Dios hace en Génesis 21 es para que el hombre no muriera ¿en qué? En su carne. El pecado estaba, dice que el pecado se le perdonó, pero no fue quitado. ¿Es verdad? Y hubo un derramamiento de sangre para que el hombre pudiera ¿qué? Acercarse a Dios. Sin derramamiento de sangre, según Levítico 4, nos enseña que no podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque sabe Dios que si Él se presenta y la persona no está vivificada, no ha sido justificada delante de Él, ¿qué sucede con la persona? Muere, irreprensiblemente muere. ¿Correcto? ¿Sí? El hombre murió por estar ¿qué? Separado de Dios espiritualmente. Pero Dios permite un sacrificio, un derramamiento de sangre para que el hombre pueda seguir vivo ¿en qué? En carne. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Isaías 59, 1 y 2 nos enseña que mis pecados y mis iniquidades han hecho separación ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. ¿Correcto? Ya tengo una condición. Nosotros todos hemos nacido ¿qué? Separados de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos bajo esta dirección de ¿qué? De lo que Dios ya desató. Nosotros nacimos completamente separados, muertos espiritualmente. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Reconoce usted en Isaías 7:14? Dios hace una promesa a través de Isaías diciendo que Dios nos daría una señal y que la Virgen daría luz y concebiría y su nombre sería llamado del bebé, sería llamado ¿qué? Emmanuel, ¿correcto? ¿Es verdad? ¿Sí? En Mateo 1, 18 al 23 se confirma, aparece el ángel en sueños a José y le dice: no temas en recibir a María, porque lo que ha concebido María es de quién, fue concebido de quién, del Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Está conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Sí, entonces hasta ese momento hemos visto que Dios cumplió su promesa de que enviaría ¿a quién? Al Cristo. Y usted y yo hoy nos están presentando quién es Jesús como el Cristo. Y hago la observación, ¿todos sabemos qué significa Cristo? Sí, ¿y en griego qué significa? En griego, ¿qué significa Cristo? Ungido, ¿correcto? Y aún se nos enseña que en el Antiguo Testamento se ungían 3 oficios: rey, sacerdote y profeta. Entonces el Cristo, como el ungido, tenía que cumplir estos 3 oficios: rey, sacerdote y profeta, ¿correcto? Y al cumplirlos, en el oficio del rey, ¿qué hacía el Señor Cristo Jesús? Le quitó todo el imperio ¿a quién? A Satanás, según Hebreos 2, 14 y 15. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que a través de su muerte le quitara el imperio de la muerte a quien lo tenía. Esto es ¿a quién? A Satanás. Y hago la pregunta: ¿quiénes eran los hijos de Dios? Porque todos creemos que somos hijos de Dios. Pero dice los hijos de Dios. ¿Quién eran los hijos de Dios según el Génesis? Adán y Eva. ¿Por qué?
Porque estaban a su imagen y a su semejanza, y por eso tuvo que participar, ¿quién? El Hijo de Dios, Jesús, llamado ¿qué? El Cristo, de carne y sangre, para presentarse delante del Padre en un sacrificio, en un derramamiento de sangre, para que usted y yo pudiéramos ¿qué? Venir a la presencia de Dios Padre. ¿Correcto? Pero en Mateo 16, acompáñame a Mateo 16, por favor. Ahorita nos vamos a meter realmente al tema, solamente estoy recapitulizando lo que ya Dios nos ha enseñado en otras ocasiones. Todos lo sabemos, y aún veo el rostro y dice, bueno, creo que eso ya lo sé, sí. Y es bueno que lo sepas, porque lo que viene es lo que Dios nos va a confrontar, su perfecta voluntad, porque hasta en este momento lo que hemos escuchado es lo que Dios hizo por ¿quiénes? Por nosotros. Y nos dio una condición y restauró todas las cosas en Cristo Jesús para que nosotros pudiésemos entrar a la misma presencia de ¿quién? De Él mismo, ¿correcto? ¿Es verdad? ¿Está conmigo? ¿Sí? Mateo 16, dice así, 15 al 17, dice... Hace una pregunta el Señor Jesucristo y dice, bueno, en el 13, viendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. El 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús, el Cristo. Se nos ha mostrado y hemos preguntado, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es el Cristo? Y ahí hemos escuchado a mucha gente que dice, sí, ya lo conozco. Y cuando preguntas quién es el Cristo, te das cuenta que realmente no conocen al Cristo, que en otro tiempo nosotros mismos no le conocíamos. Nos enseña la Escritura que es a través de una revelación de ¿quién? De Dios Padre, por el Espíritu Santo nos revela acerca de quién es ¿qué? Jesús el Cristo. Hace la pregunta a Jesús, ¿quién decís vosotros que soy? Y hubo un apóstol llamado Pedro que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le estará diciendo, tú eres el Rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta que restauró el verdadero problema que toda la humanidad tiene. ¿Cuál? De acercarnos nuevamente ¿a quién? Al Padre. Vivificarnos por medio de su Espíritu. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? ¿La economía? ¿La salud? ¿El no tener un hogar? ¿El no tener una casa? El no tener un buen trabajo. El problema del hombre es que está separado de Dios. Pero nótese una cosa, para que tú te puedas acercar a Dios es porque Dios te ha concedido que tú te acerques a Él. Ni siquiera es del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene realmente misericordia. Y si tú y yo hoy estamos en este lugar, es porque Dios ha transferido su misericordia para que tú y yo nos presentemos ante su presencia. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. A través de la revelación de que Él es ¿qué? El Cristo. Pero quiero mostrarte algo más acerca de que no solamente se le reveló a Pedro que Él era el Cristo. Quiero que me acompañes, por favor, acompáñame a Lucas 2:35. Y en Lucas 2:35 habla de un hombre. Lucas 2. 25. Lucas 2:25. Gracias. Lucas 2:25 al 32 dice así. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿A quién el mal estaba revelando el Espíritu Santo? Que iba a tener la oportunidad de conocer al ungido, al Mesías. ¿A quién? A Simeón. Seguimos en el 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer
por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo a Israel. Glorifica Simeón a Dios porque Dios cumplió la promesa que le dio por el Espíritu Santo, que no moriría hasta que no tuviese ¿a quién? Al Mesías en sus manos, y lo levanta y mira lo que dice Simeón. Lo bendice y aún dice que es para que salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Tú y yo éramos gentiles en otro tiempo. Estaba profetizando Simeón lo que el Cristo había de hacer en la cruz, en el mandamiento del Padre por el cual lo mandó a esa tierra para restaurar todas las cosas, y estaba desatando que el evangelio iba a ser ¿para quiénes? Para todo el mundo, claro, pero específicamente para los gentiles, y ahí entras tú y entro yo. ¿Cómo se le reveló a Simeón? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Correcto? La palabra de Dios me enseña entonces que para que se te revele Cristo Jesús es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, el cual Jesús mismo dijo que enviaría en Juan 16, el cual convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no han creído en Él. De justicia, por cuanto Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya está Jesús a la diestra de Dios Padre al día de hoy, claro. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Surge una pregunta: ¿para quién ya fue juzgado el príncipe de este mundo? ¿Para quién ya fue juzgado el príncipe de este mundo según la Escritura? Para los que hemos creído que Jesús es el Cristo. ¿Es verdad? Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Qué privilegio es saber que el que está sentado en el trono de justicia realmente sí solucionó el verdadero problema. Y que Satanás no tiene más potestad, no tiene más autoridad sobre nosotros, los que estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Sigue adelante conmigo, por favor. Ahora ven conmigo a Juan 1, por favor. El Evangelio de Juan. Juan 1:29. Ok. ¿Está conmigo? Un segundo, permítame. Ok, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué declaración hace el profeta Juan? Ve a Jesús y le dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Nótese que en Génesis 3:21 hubo un derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para que perdonara el pecado y no murieran en carne, ¿correcto? Y pudieran presentarse. Pero aquí el profeta Juan está reconociendo a quién, a Jesús, como qué, como el Cordero, el que quita, no solamente que perdona, sino que quita el pecado del mundo. Qué extraordinario es saber que realmente el Cristo ha quitado el pecado de nosotros, y que a través de él podemos presentarnos delante de quién, del Padre, y podernos estar ¿qué? Cara a cara, porque dice aún Isaías 59, Dios que escondió él ¿qué? Su rostro y su oído. ¿Para qué? Para que no pudiéramos, no nos escuchara. Pero hoy pregunto, a través del Cristo podremos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y podernos encontrar y podemos entrar en una relación, en una intimidad con Él. Es posible. Quiere decir que entonces el estar aquí tú y yo, Paco, podemos estar escuchando a Dios desde donde Él está sentado en su trono, y tú y yo estar aquí sabiendo que sí le escuchamos. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre Dios y nosotros. ¿Sabes cuál es ese vínculo? Es Cristo Jesús por el Espíritu Santo en nosotros. Podemos escucharlo. ¿Te das cuenta qué significa poder escuchar a Dios mismo? Y decir: hey, ¿quién me revelará la palabra si la palabra es viva y eficaz? ¿Quién será? ¿Será el Espíritu que mandó y me revelará quién es quién? El Cristo. Para darlo a conocer y para que cuando tú sueltes la palabra, ¿quién sea el que se mueva para traer vida y atar muerte? El Espíritu Santo en Cristo Jesús.
Se nos ha dicho, tienen que conocer al Cristo, claro, pero tienes que no solamente conocerlo, sino realmente que dejar que el Espíritu Santo haga su labor. ¿Y cuál es su labor? Convencerme de que Jesús es el Cristo y que realmente solucionó el verdadero problema, ¿correcto? ¿Es verdad? Porque cuando dejas que Él opere, tu vida entonces empieza a ser transformado. Porque mira, no es fácil creer que los pecados tuyos y míos fueron perdonados. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza misma, el mundo mismo me demanda ojo por ojo y diente por diente. Tú pecaste, tú mueres. Y Dios me dice, no. En otro tiempo, mis amados, ¿qué valor nos habían dado? ¿O qué valor nosotros mismos nos habíamos dado a sí mismos? Ni siquiera un 20 pagábamos por nosotros. ¿Es verdad? ¿Cuántas veces te has menospreciado o nos hemos menospreciado? Pero hasta que aparece el Cristo en nuestras vidas. Y nótese que aparece Él porque nosotros no le buscamos. Él decidió manifestarse y decir, hey, ven, porque tú eres uno de los ordenados, según Hechos 13:48, que deben de estar, ¿dónde? En la eternidad conmigo, justificados por mí. ¿Sí? ¿Está conmigo? Me encanta, ¿qué me encanta? Que cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios empiece a fluir y el Espíritu de Dios la tome, empiezas a ver el rostro de las personas y el mismo rostro de las personas te dicen, wow, lo que estoy escuchando es vida. Y aquí es donde se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy hemos experimentado a través de las lecciones del conocimiento de que Jesús es el Cristo. ¿Sabes? Nos acercamos a las personas y ni siquiera nos acercamos a decirles sus circunstancias, sus problemas, sus dificultades. No, hablamos del Cristo y se cumple esta palabra. Conocen la verdad y la verdad les hace libres. Y nos hemos sorprendido. Porque qué tan hermoso es dejar que el Espíritu opere y traiga libertad, restauración y sanidad a las personas. Cosa que no hay hombre alguno que pueda tener este efecto en las personas. Solamente el Mesías. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, el 30. Este es aquel de quien yo dije, está hablando el profeta Juan. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Dice el profeta Juan, y yo no le conocía. Qué grueso es esto, ¿no? Que no conocía quién iba a ser el Mesías. Escucha, dice, más, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Una vez más vuelve a afirmar, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién fue el que le envió a Juan a bautizar con agua? Dios mismo, ¿correcto? Sí, dice así, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo se le reveló a Juan? ¿Quién era el Cristo? El Espíritu Santo le dijo, ve a bautizar. Y sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y aún Él da testimonio y dice, y doy testimonio, yo no le conocía, pero cuando vi que descendió, Dios me mostró que Él era ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente a Pedro se le reveló. No solamente a Simeón, sino a Juan. Y ¿sabes qué es lo extraordinario? Que no solamente a ti y a mí se nos quiere revelar el Cristo, sino ¿a quién? A todo el mundo. A todo el mundo se le quiere revelar el Cristo. ¿Y sabes quién entra en la labor? A la última hora. ¿Quiénes crees que están en ese tiempo de la última hora de la labor en los asuntos de Dios? Tú y yo. Tú y yo. Fui hasta el Génesis para que pudiéramos avanzar y este momento estamos en que se está revelando ¿quién? Jesús el Cristo. Y se reveló a tres. A Pedro, a Simeón y a Juan. Específicamente más a Pedro, porque Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿correcto? Todos sabemos esto, ¿es verdad? ¿Sí todos sabemos esto o no? ¿Sí? No hay duda, todos sabemos que Jesús es el Cristo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo está bien conmigo? ¿Sí? ¿Sí?
Ok, Claro. acompáñame un poquito más atrás a Juan 12. 12 y 13 dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que hemos creído, nos dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y no fue de carne, ni fue de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? De Dios mismo. Entonces usted es un hijo de Dios porque a Dios le ha placido hacer lo que su hijo. ¿Te das cuenta qué privilegio tienes? Pregunto, ¿cuándo lo buscaste? Si Él mismo fue el que ha salido a nuestro encuentro, como salió con Adán y con Eva. ¿No se escondieron cuando escucharon la voz de Dios? Inmediatamente, ¿qué es lo que hace el pecado cuando te confrontas con Dios? ¿Qué hace el pecado en tu vida? Hace inmediatamente ¿qué? Huyas. Cuando el deseo de Dios es que vengas a Él y puedas ser ¿qué? Reconciliado, justificado, perdonado y puedas volver a entrar ¿qué? A la presencia de Dios. Permíteme un momentito porque creo que necesito un poco de agua. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Hasta este momento, entonces, los que hemos creído que Jesús es el Cristo, somos ¿qué? Hechos hijos de Dios, ¿correcto? ¿Sí? Acompáñeme a Efesios 6, por favor. Efesios 6, 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué me está dando esta indicación el apóstol? Que me fortalezca ¿en quién? En el Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús el Cristo. Cristo Jesús. Y dice ahí, y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el poder de la fuerza del Señor? ¿Qué grueso es esto? ¿Se dan cuenta? Fortaleceos en el Señor, Cristo Jesús, y en el poder de su fuerza, en su Espíritu Santo, para que venga ¿qué? Una revelación de Cristo Jesús y vayamos a misterios. ¿Saben ustedes que el rey, sacerdote y profeta es el fundamento porque Dios quiere revelar aún cosas mayores? Llegaremos a esas cosas mayores. El mismo Cristo Jesús dijo: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Y qué crees que está pasando? Cuando vas y le predicas el evangelio a alguien, hay gente que está huyendo porque está encontrando tropiezo ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero el mismo Jesús dijo: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos es el 10, dice el 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes con todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Es verdad esto? Entonces, si usted es un hijo de Dios y está predicando el evangelio, tiene una lucha espiritual. ¿Contra quién? No es contra carne y sangre, sino principados y potestades. ¿Sí? En las regiones ¿qué? Celestes. ¿Sabe usted de esto? ¿Sí sabía de esto? Porque predicar el evangelio es una lucha espiritual. Y compartir el evangelio, cuando tú vas y le compartes el evangelio a una persona, es una lucha espiritual. Porque ¿quién crees que lo tiene atado? El diablo. Y tienes que, con el poder de Dios, Él en vosotros, la esperanza de gloria, ¿qué tiene que hacer? Atar muerte y desatar ¿qué? Vida. ¿Ahora entiendes por qué te dio las llaves del reino? Según Mateo 16, te daré estas llaves para que lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y lo que desates en la tierra sea atado en los cielos. Te dio las llaves para que abras ¿qué? Las puertas del reino y ates ¿qué? Muerte y desates ¿qué? Vida. La vida de Cristo. Para eso son las llaves. Para establecer su reino y su justicia. Nótese una cosa, ya no solamente el primer punto en Génesis nos pudimos ver lo que Dios hizo, el deseo de Dios. Después fue separado el hombre. Después podemos ver que se le reveló a quienes, a 3 hombres muy específicamente acerca del Cristo. Creímos en Él, nos justificó, nos perdonó, pero ahora estamos entrando al deseo de Dios. Que Él desea que vayamos y prediquemos el evangelio, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así es de que si una persona le rechaza, no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades. ¿Se da cuenta que hay una lucha espiritual?
¿Por qué? Porque cuando venga el día malo, usted en Cristo Jesús pueda permanecer de pie. Cuando entendí quién era Jesús el Cristo, ¿sabes qué sucedió en mi vida? Hubo una identidad de hijo. ¿Por qué? Porque me he encontrado el día de hoy que el mundo o la gente que está conociendo a Jesús tiene un problema, que no sabe ser hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca ha sido hijo de Dios. Porque nadie le enseñó a ser hijo de Dios. Si no, debe de ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Tenemos una encomienda, según Mateo 28, 18 al 20, ir por todo el mundo. Jesús dijo, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Ve y predica este evangelio. Darles a conocer todo lo que yo he dicho, que lo guarden y bautízalos, ¿correcto? Que guarden, y yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades. ¿Es verdad? ¿Sí? Acompáñame a Efesios 2, por favor. Efesios 2, un poquito más atrás. Efesios 2, 5 al 7 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué dice que nos hizo sentar dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién? Cristo mismo. Dios Padre sienta a Cristo Jesús a su diestra y el Cristo nos sienta ¿a dónde? A la diestra de Él. ¿Es verdad? En lugares celestiales. Ahora observa por qué estamos sentados en lugares celestiales. Ve conmigo a Efesios 3, 9 y 10. Dice así, y de aclarar a toda cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es este ministerio? Escondido, que estaba escondido de todas las cosas. ¿Cuál es? Que Jesús es ¿qué? El Cristo. Entonces nos hizo sentar en lugares celestiales para que recibiésemos ¿qué? Esta revelación, este entendimiento de que Jesús es el Cristo, y nos hizo sentar en lugares celestiales. Sigue conmigo, el 10. Porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Entonces estamos sentados en lugares celestiales para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué cree que Dios le puso en lugares celestiales? ¿Para qué? ¿Para estar solamente al lado de Cristo? No, ¿para qué? Para anunciar a principados y potestades ¿qué? Que Jesús es el Cristo. ¿Y el Cristo qué hizo con ellos? Los venció públicamente y los exhibió públicamente. ¿Es verdad? ¿Es verdad o no? Entonces estamos viendo que usted y yo tenemos una encomienda. ¿Cuál? De ir y compartir y predicar ¿qué? Que Jesús es el Cristo, porque usted y yo, por ser hijos de Dios, estamos sentados en lugares celestiales. Transfirió una autoridad para darle a conocer en todo el mundo que Él es el Cristo, y recordarle a principados y potestades que ya no tienen más que autoridad y poder sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de Dios. ¿Te das cuenta qué posición Dios te ha dado y me ha dado a mí? Qué privilegio de estar sentados en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús, ¿correcto? Quiero mostrarte algo espiritual. Acompáñame a Éxodo 9:13. Estoy casi por concluir, ¿de acuerdo? Éxodo 9:13, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vamos ahora al 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios manda a Moisés a decirle a Faraón, ve, preséntate con él y dile que deje ir a mi pueblo. Pero a la verdad dice la Escritura que puso a Faraón para dar testimonio a través de él y manifestar ¿qué? Su gloria y su poder. Y ahora entramos en las 10, ¿qué manda Dios? ¿Manda Dios 10 plagas? ¿Sí? ¿Recordamos las 10 plagas? ¿Las sabemos? Les recordamos que Dios pasó cada plaga. Cuando hice un estudio acerca de los dioses de Egipto, me encontré con que Egipto tenía más de 1500 dioses. Más de 1500 dioses.
entre los que les pusieron nombre, porque hay más que no tienen nombre y que aún adoran. Pero hay 1500 dioses que adoraban los egipcios. Pero Dios usó 10 plagas para que cada plaga tenía un simbolismo de parte de Dios. Estaba retando, estaba confrontando a su Dios para decirle a ver si realmente tú que te adoran en forma de mosca o en forma de saltón o en forma de saltamontes, sí, a ver si eres capaz de poder quitar esto. Y Dios confronta literalmente ¿a qué? A su pueblo. Confronta realmente ¿a quién? A los principados y potestades. Ahora, sigue conmigo, estoy en el 9, ¿de acuerdo? Sigue conmigo y ahora acompáñame. Vamos a checar solamente la última. Acompáñame por favor a Éxodo 12. La última plaga. Éxodo 12. Del 1 al 12 Dios le habla y le dice: tienes que tomar corderos, si la familia es pequeña, que se junte con alguien más, y les da las instrucciones de poderla comer. Y fíjate lo que dice el 12. Hebreos 12 dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Estamos hablando de la décima plaga, acerca de que morirían ¿quiénes? Los primogénitos, ¿correcto? Pero nótese una cosa, dice aquí nuevamente el 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿En quién iba a ejecutar Jehová sus juicios? En los dioses. ¿Y quién eran los dioses de Egipto? Principados y potestades. ¿Está de acuerdo? Entonces es un simbolismo de lo que aún Dios estaba haciendo. Sigue conmigo el 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué dice? A través del cordero pondrás la sangre en los dinteles para señal, y por cuando yo pase sabré que esa señal, ¿qué me estará indicando? No puedo entrar ahí porque no voy a traer ¿qué? Muerte. Nótese que la escritura en Levítico 11 nos muestra que nadie puede presentarse con Dios sin un sacrificio, porque si no moriría. Entonces Dios manda: pon la señal porque voy a pasar, y los que estén dentro de casa, ¿qué sucederá con ellos? No serán tocados. ¿Sí? Pero nótese, se levanta para hacer juicios ¿contra quién? Contra los dioses. Y aún les manda: coman la Pascua. ¿Para qué? Para que sirva de señal la sangre, para que yo cuando pase no mueran. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Dios estuviera pasando y una familia de su pueblo no hubiera puesto la señal en los dinteles? ¿Qué hubiera sucedido? Hubieran muerto. Nótese entonces, Dios sabe que si Él se manifiesta y Él desciende, ¿qué va a suceder? Va a traer muerte. Quiera Dios o no quiera, el presentarse Dios trae muerte. He estado orando mucho con Dios y decirle: Señor, la fe maranata, ven por favor, ven pronto. Y sabes, lo estaba orando pidiendo: desciende Señor, queremos que tú desciendas, queremos que no durmamos con la promesa de que seremos levantados al sonido de la trompeta, sino que esta generación alcance esta promesa. Y sabes, Dios me llevó a esto. ¿A qué me llevó? Me dijo: si yo desciendo y no se me ha preparado camino, voy a traer muerte. Por eso, y ahí me recordó Mateo 24:14. Y ese evangelio será predicado en todas las naciones y vendrá al fin. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que si tú y yo no preparamos camino a Él, y si Él desciende, para unos, los que estamos en Cristo, va a ser ¿qué? Una bendición, vida. Y para otros, muerte. Pero está esta encomienda que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos ¿a qué? A un arrepentimiento. Entonces, el predicar a Jesús el Cristo es preparar el camino para que Él vuelva. ¿Y vuelva por quién? Por los que han creído, por su iglesia. ¿Qué grueso es esto? ¿Qué posición te da a ti y a mí en este contexto? ¿Te das cuenta la importancia que Dios te ha llamado para, no solamente te perdonó, te justificó, sino te ha dado una encomienda de que prediques el evangelio? ¿No te sorprende que a personas, los hermanos que están del otro lado del mundo, estén aquí? Y hay ocasiones en que tú y yo ni siquiera podemos ir.
al lugar vecino, o sea, a la Unión de San Antonio. ¿Qué dice esto de ti y de mí? No fuimos llamados siendo justificados y no se nos ha dado una encomienda. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades. Tomarás tu lugar, tomaremos nuestro lugar para compartir este evangelio, para preparar el camino al Señor. Porque literalmente me está citando Mateo 24:14. Me lo está citando en otro contexto. Debo preparar el camino porque Dios sabe que si desciende, va a haber muerte. Dice la Escritura que los que se van a perder son los que amaron más las tinieblas que la luz. Es verdad, es un asunto de ellos. Pero tú y yo debemos ¿qué? Participar y compartir y preparar el camino para que nadie se pierda. Es un asunto de Dios, lo demás. ¿Responderemos al llamado de Dios? En Éxodo 12, 40 y 41 dice que pasaron 430 años y entonces el pueblo salió y todas las huestes de Dios salieron con ellos. No lo leas. Pues, quiero que me acompañes a Hebreos 9. Hebreos 9. 9:12. Dice así. ¿Todos lo tenemos? Ok. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, es cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acompáñame al 26. El versículo 26 dice así, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Está declarando la misma palabra que declaró el profeta Juan diciendo en Juan 1:29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pregunto entonces, ¿se presentó delante de Dios el Cristo y quitó realmente el pecado del mundo? Claro, no solo lo perdonó, sino lo quitó. Acompáñame al 28, dice así, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Y ahí entra la fe maranata, todos nosotros. Entonces, ¿puedes entender el deseo de Dios en el principio? Hubo una separación, muerte espiritual, mandó nuevamente al Cristo y cuando manda al Cristo soluciona el verdadero problema de la separación. Hay gente que no sabe esto y que debemos darlo a conocer, pero no solamente nos llamó a ser justificados y reconciliados y a ser hechos hijos de Dios, sino nos dio una encomienda en qué? Preparar el camino. Preparar el camino porque realmente el Cristo quitó que solucionó el verdadero problema del hombre del que estaba separado de Dios. Hoy puedes tener una convicción delante de Dios que tú te puedes acercar a Dios en Cristo Jesús y entrar al mismo lugar santísimo, a su misma presencia. ¿Qué significa esto? ¿Te has puesto a pensar? Pregunto entonces al día de hoy, si una persona te ve entonces hoy a ti y al verte a ti, ¿estará viendo entonces al Mesías en ti? Claro que sí, debe de verte. Porque según 1 de Juan 5:1 dice que los que hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos nacido de Dios. Y el versículo 4 dice, y los que han nacido de Dios vencen al mundo. Según Gálatas 5:19 en adelante nos habla de los frutos de la carne. Mi amado, si tú no estás venciendo el mundo el día de hoy, te hago una observación. ¿En qué Jesús has creído? ¿En qué Jesús? Porque dice que los que hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos nacido de Dios. Y si hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. Y testificamos que Él es el Cristo. Y si no es así, ¿en qué Jesús has creído? Porque no es el Jesús, el Cristo. Es verdad. Los que hoy están en la Unión de San Antonio tienen un llamado de parte de Dios. Y tienen un llamado para darlo a conocer. Y dejar que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas, les revele el Cristo y que Él les ayude a crecer a la altura del varón perfecto,
para que cuando la gente te vea, le pueda ver a Él y pueda decir realmente Dios está con ellos porque les ha justificado. Oro en el nombre de Jesús realmente que Dios establezca su reino, su justicia en este lugar y que no sean solamente los que hoy estamos aquí, sino que realmente Unión de San Antonio pueda ser encontrado por ¿quién? Por Cristo Jesús. Pero esa encomienda se la dio a usted y me la dio a mí. ¿Está preparado para establecer su reino y su justicia? ¿Sí? Dios les bendiga. Es un placer. Eso era todo de mi parte. Gracias.